Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Agradecemos a nuestro Dios porque nos permite poder predicar su palabra y usar este medio para poder llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo a través de la verdad presente. En este momento, hermanos, queremos hacer un estudio profundo, sólido y exegético sobre la profecía del maná. Queremos profundizar en esa profecía y vamos a demostrar por qué razón Cristo resucitó el domingo o el primer día de la semana. Pero queremos hacer una oración para que el Espíritu Santo sea el guía de este estudio y podamos profundizar en las Escrituras y así glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar este estudio, que sea todo para glorificar tu nombre. Danos intelecto, danos sabiduría para que podamos ser portavoces y que solamente su palabra sea glorificada y que nosotros solamente podamos ser instrumentos. Bendice, Señor, este estudio, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Aquí en este canal se hacen estudios de la Biblia. Vamos a tener una clase teológica. Es interesante, hermanos, que la Biblia tiene tesoros escondidos que para un lector superficial esto sería imposible encontrarlos. Es interesante, hermanos, que hay muchas profecías que señalan la obra redentora de Cristo. Pero es interesante, hermanos, también que hay una falsa doctrina, más que todo en algunas iglesias protestantes, que enseñan de que Cristo murió un miércoles y resucitó el sábado, porque ellos cuentan exactamente 72 horas basándose en una mala interpretación de las palabras que Jesús dijo. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra. Algunos han usado esa profecía de Jonás, inclusive le encontramos en Mateo 12:40, y Jesús hace una referencia a Jonás 1:7. Muchas iglesias han usado esto para sostener de que Cristo no resucitó el primer día de la semana y que los que siguen esta doctrina están siguiendo una doctrina de la Iglesia Católica. Así sostienen algunos grupos religiosos que usan esta profecía para contar exactamente 72 horas. Cristo muere el miércoles y resucita el sábado. Sobre esta profecía, los 3 días y 3 noches de Jonás, ya hicimos una exposición teológica. Explicamos a profundidad qué quiso decir Cristo con esa profecía. Así que vamos a dejar el link aquí de ese video para que ustedes lo puedan examinar a la luz de la palabra de Dios. Ahora, en este estudio vamos a demostrar que Cristo tenía un objetivo al resucitar muy de mañana el primer día de la semana. Y vamos a ver por qué Jesús resucitó el primer día de la semana. Y vamos a ver de que no tiene nada que ver con guardar el día domingo en honor a la resurrección, como dice el sistema católico romano. Es cierto que Jesús resucitó el primer día de la semana muy de mañana, pero eso no tiene nada que ver con guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. Ya lo hemos explicado en otras exposiciones que los dos emblemas que los discípulos observaban para recordar la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él venga era la cena del Señor, eso lo dice Pablo en 1 Corintios 11:26, y el rito del bautismo, que también es símbolo de muerte y sepultura de Cristo. Lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Entonces, en este estudio queremos dar en claro que el domingo no tiene nada que ver con un atributo santo porque Cristo resucitó ese día, ni tampoco que se deba de guardar
en honor a la resurrección. Eso está fuera de contexto bíblico. Ahora, queremos hacer un estudio exegético y profundo para analizar el por qué Cristo resucitó el primer día de la semana, muy de mañana, y queremos demostrar que es erróneo sostener de que Cristo murió un miércoles y resucitó un sábado. Eso es erróneo porque no cuadra con las profecías tipológicas del Antiguo Testamento. Vamos a empezar la clase. Quiero, amigos y hermanos que van a ver esta exposición, que se sienten en su sofá, tomen su Biblia, tomen papel y lápiz y estudien la Biblia conmigo. No crean lo que yo digo, crean lo que la palabra de Dios dice. Vamos a tener una clase teológica. Este es el objetivo de este canal, estudiar la Biblia y profundizar en ella para que podamos encontrar las preciosas gemas que contiene la palabra de Dios. Vamos a iniciar usando Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39 es un versículo que es una afirmación. En el griego es una afirmación. Escudriñad las escrituras. En otras palabras, Jesús está diciéndole a los fariseos: ustedes escudriñan las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está haciendo una referencia a las escrituras del Antiguo Testamento y está diciendo: ellas son las que dan testimonio de mí. Es evidente que Jesús está diciendo que todas las profecías del Antiguo Testamento, todos los símbolos y tipos, son una profecía compacta que señalan a Cristo y el plan de salvación. Eso dice Jesús: escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. En efecto, si nosotros vemos el contexto, Jesús estaba refiriendo a las escrituras, especialmente de Moisés. Juan capítulo 5, versículo 45. No penséis que yo los voy a acusar delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien los acusa. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Noten que cuando Jesús dice escudriñen las escrituras, o ustedes escudriñan las escrituras, Jesús está haciendo una referencia a los escritos de Moisés, a la Torá. Y sigue diciendo: pero si no creyeres a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Porque los fariseos se jactaban de conocer la ley y los profetas, pero no creían en Cristo. Y Cristo les dice: todas las escrituras de Moisés hablan de mí. Es evidente, hermanos, que siempre que leamos algo del Antiguo Testamento, tenemos que recordarnos de este principio: todas las escrituras hablan de Jesús, todas las escrituras testifican de Jesús. Estas son las palabras que Jesús está diciendo en San Juan 5:39. Ahora, vamos a ver ahora un ejemplo de una profecía mesiánica que anuncia el plan de salvación, muerte, sepultura y sacrificio de Cristo, y es la profecía del maná. Dios, después de sacar a Israel de Egipto con mano poderosa, Dios lleva a Israel a celebrar fiesta en el desierto. Y lo que hizo Dios para empezar a entrenar a Israel, para que Israel empezara a guardar sus leyes en el desierto, fue la profecía del maná. Dice la Biblia en San Juan 16, dice la Biblia en Éxodo 16, de que Dios les dio a comer a los israelitas maná. Y dice, inclusive la palabra maná es una pregunta sorprendente en el hebreo. Es como decir, ¿qué es esto? Porque los israelitas, cuando vieron maná que cayó del cielo y estaba bien caliente en la mañana, ellos se sorprendieron y dijeron: ¿qué es esto? Por eso se les puso maná a ese pan del cielo.
Dios a los israelitas les dijo a través de Moisés: ustedes tienen que recoger una porción para cada persona para que se la coman, pero el sexto día tienen que recoger doble porción, porque el Shabbat no van a encontrar maná en el Shabbat, porque en el Shabbat, o sea en el séptimo día, no caía maná. Solamente en el sexto día deberían de recoger doble porción. Donde deberían de recoger una porción era en los demás 5 días anteriores, porque si hacían lo contrario, en los 5 días anteriores, antes del sexto, dice la profecía que el maná criaba gusanos y hedilla. Noten estos detalles muy importantes que está enseñando Dios a través de esta profecía del maná. Y noten cómo dice Éxodo 16:20: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos, siempre desobedientes en el pueblo, dejaron de ella aparte otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Note qué extraño. Yo he comprado pan y hay pan que dura hasta 4 o 5 días, y tal vez puede criar hongos, pero no gusanos ni heder. Lo que cría gusanos y hiede tiene que ser un cadáver, no el pan. Pero noten qué es lo que pasaba cuando los israelitas desobedecían. Dice que criaba gusanos y hedilla, y se enojó Moisés contra ellos. No se pierdan estos detalles, porque esto tiene que ver con Cristo y el plan de salvación. Pero ahora noten lo que dice Éxodo 16, 22, 23, ahí mismo en los versículos 22 y 23. En el sexto día recogieron doble porción de comida. Aquí sí deberían de recoger doble porción, una para el día y la otra para el Shabbat, que quedará para el Shabbat. Y el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y le hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, cocedlo hoy. O sea, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo ¿para qué? Para mañana. Esto tiene que hacerlo el sexto día. En los 5 días anteriores tenían que recoger solamente una porción para cada persona, para que se la comieran. Pero noten qué interesante. Cuando se hacía en el sexto día, lo que se sobraba para el séptimo día no criaba gusanos ni hedilla. Pero durante los 5 días, que era mandato que recogieran solamente una porción, cuando los israelitas hacían lo contrario, allí sí el pan hedilla y criaba gusanos. Muy extraño. ¿Por qué Dios da esta orden a Israel? ¿Qué trata de enseñar Dios con esta profecía? ¿Acaso Dios quería solamente enseñarles a Israel una verdad solamente literal, que tenían que comer pan para sostener su cuerpo fisiológico? ¿O detrás de esta profecía hay algo más profundo y espiritual? Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Noten, no se olviden de estos detalles. Durante toda la semana tenían que recoger una porción para cada uno. Si hacían lo contrario, el pan amanecía que el siguiente día con gusanos y hedía. Pero cuando se hacía eso en el sexto día, de recoger doble porción para guardar lo que sobrara para el séptimo día, allí no criaba gusanos ni hedilla. Dios, a través de esta profecía, estaba presentando una verdad espiritual a través de Cristo, y lo vamos a descubrir a profundidad. Vamos a ver qué representa el maná en la palabra de Dios, o qué quiere enseñar Dios a través del maná a los israelitas y a todo su pueblo hasta las últimas generaciones. Sencillo. Noten cómo dice Deuteronomio 8:3:
Israel tenía que conocer de que el maná no solamente era un alimento físico, sino que también tenía que ver con un alimento espiritual. Esto quería Dios plasmar en la mente de cada israelita. Esto lo dice Deuteronomio 8:3. Dice: y él te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá. ¿Qué es lo que quería enseñar Dios a los israelitas? Que tenían que tener presente que no solamente de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, para revertir las tentaciones del diablo en el desierto de la tentación, Jesús hizo esta referencia de Deuteronomio 8:3 y la cita en Mateo 4:4. Noten cómo dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Está citando Deuteronomio 8:3. O sea que el maná tenía una verdad espiritual. Creer y hacerle creer a cada israelita que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Cristo es la palabra encarnada. Esa palabra, ese maná, era un símbolo de Cristo, porque no solamente de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Jehová. En el idioma griego, la palabra es logos. Cristo es la palabra de Dios. Noten cómo dice Juan 1:1. En el principio el verbo. Esa palabra del griego koine es logos, que se puede traducir palabra. En el principio era la palabra. En efecto, algunas versiones de Biblia usan palabra. La versión 60 usa el verbo, pero en el griego es el logos, el verbo, la palabra en acción. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra, el verbo, se hizo carne. Esa palabra se hizo carne. Cristo es la encarnación de la palabra del Padre. Noten cómo dice Juan 1:14. Y aquel verbo, logos, la palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Interesante. O sea que el maná simbolizaba un alimento espiritual, pero el maná también simboliza a Cristo, la palabra hecha carne. Cristo es la encarnación de la palabra. Cristo es la encarnación de la ley, tal como dice el Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8, dice algo muy interesante el salmista David. Dice, versículo 8: el hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea que decir que Cristo es la palabra encarnada del Padre, podemos decir también Cristo es la ley encarnada del Padre. Cristo es la encarnación de la palabra, porque la palabra se hizo ¿qué? Carne. Ahora, es interesante, hermano, que aunque el maná es un símbolo de Cristo, la palabra encarnada, hay que profundizar más en esto, porque necesitamos descifrar el enigma y el misterio. ¿Por qué Dios entrena a través de esta escuela en el desierto de hacer que Israel recoja una porción de comida de maná durante toda la semana, pero el sexto día recoger doble porción para guardarlo para el séptimo día? ¿Qué quiere decir Dios con esta profecía? ¿Cuál es el significado profundo de esta profecía mesiánica? Vamos a descifrarlo. Ahora, noten cómo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Vamos a ver de que el maná es un símbolo de Cristo. Pero,
¿qué aspecto fisiológico de Cristo? Sí, el maná es un símbolo de Cristo, el maná del cielo, la encarnación de la palabra, el maná espiritual. Pero hay que profundizar más en esto. Noten cómo dice Pablo en 1 Corintios 10, versículos 3 y 4. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Interesante, o sea que el maná no solamente era alimento físico que nutría nuestro cuerpo, sino que el maná también es un alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca es Cristo y el maná también es Cristo. El alimento espiritual y la bebida espiritual es Cristo. Pero hay que ser más profundo en este aspecto. ¿Qué aspecto fisiológico de Cristo representa el maná? Noten que la Biblia es su propio intérprete. Un versículo nos ayuda a entender otro versículo. Jesús explica en San Juan 6 qué aspecto fisiológico de su cuerpo representa el maná. Juan capítulo 6, versículo 48 al 52. Yo soy el pan de vida. Noten, Cristo está diciendo que ese maná que comían los israelitas representa a Cristo, el alimento espiritual, que tenemos que comerlo para nunca tener hambre jamás. Porque ese era el significado del maná, que los israelitas vieran en el maná reflejado al pan del cielo, a Cristo. No solamente que comieran algo físico, sino que a través del maná pudiesen ver la venida del Mesías y su sacrificio. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Qué hermoso. Vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne. ¿El qué? ¿Notaron, hermano? ¿Qué aspecto fisiológico de Cristo representa el maná? Y el pan que yo os daré es mi carne, porque el verbo se hizo carne. El maná representa la humanidad de Cristo, su encarnación, su cuerpo fisiológico. Ese es el maná. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, no entendían el significado. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? No entendían los judíos apóstatas porque estaban cegados. Leían las profecías mesiánicas, leían los secretos de Moisés, pero no entendían el significado porque tenían un velo en sus ojos. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Si el maná representa la carne de Cristo, el cuerpo fisiológico de Cristo, ahora vamos a ver algo muy interesante. Noten lo que dice. Y vamos a demostrarlo bíblicamente que Dios, al dar el maná en el desierto, estaba probando la fidelidad de Israel al obedecer sus mandamientos, pero también era una profecía compacta de que Jesús iba a morir en el sexto día, porque era en el sexto día donde se recogía doble porción de maná, que Cristo iba a morir en el sexto día, y que su carne, que es el cuerpo fisiológico de Cristo, que es el maná, y su carne no vería corrupción, no echaría gusanos, ni iba a heder cuando fuese sepultado en la tumba. Interesante, hermanos, muy interesante. Noten cómo dice Éxodo 16, versículo 19 al 20. Dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Pero ahora noten algo muy interesante. Cristo Jesús
muere el sexto día de la semana, donde se recogía doble porción de maná. Cristo muere el sexto día aproximadamente entre las 3 y las 6 de la tarde, según la profecía, porque según el Cordero Pascual de Éxodo 12, Cristo tenía que morir entre las 2 tardes. Y es interesante, hermanos, que Cristo en la cruz del Calvario murió un sexto día, fue sepultado, y la profecía decía que su cuerpo no crió gusanos ni vería corrupción su santo. Ahora, es interesante, hermano, lo que vamos a estudiar a continuación. Esto lo ignoran los protestantes, peor los católicos. Cristo Jesús es el creador de los cielos y la tierra, así dice Juan 1, versículo 1 al 3. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Cristo es el creador de Génesis 1. Así como Cristo terminó su obra de creación en el sexto día, también su obra redentora la terminó en el sexto día. Cristo muere un viernes en la tarde en el sexto día, es sepultado, también reposa en la redención, así como reposó en la creación en el séptimo día, tal como lo dice Génesis 2:3, también en la redención para redimir al pecador, también reposa en la sepultura el séptimo día. Noten qué interesante. Noten cómo dice Lucas 23, 54 al 56. Cristo en la tumba reposó el séptimo día como sello de que había terminado su obra redentora. Así como en la creación, el Shabbat iba a ser el sello de su obra creadora. O sea que el Shabbat, el sábado, simboliza primordialmente a Cristo como nuestro creador y también simboliza a Cristo como nuestro redentor. Y esto está estipulado en la profecía compacta del maná. ¿En qué día Cristo murió? Noten cómo dice Lucas 23, 54 al 56. Por eso es que es absurdo e ilógico y fuera de contexto decir de que Cristo murió un miércoles y resucitó el sábado. No cuadra con la profecía compacta del maná. No cuadra, porque era en el sexto día donde se tenía que recoger doble porción de maná para guardarlo para el séptimo día, para que no criara gusano ni hediera. ¿Qué día murió Cristo? Noten lo que dice Lucas 23, 54 al 56. Era el día de la preparación. ¿Qué es el día de la preparación? Es el día conocido entre los hebreos como el sexto día, donde se hacían los preparativos para recibir al Shabbat. El día de la preparación es la antesala al Shabbat. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme ¿qué? Al mandamiento. ¿Qué día, hermanos, descansaron las mujeres piadosas? Sábado, conforme al mandamiento. ¿Qué día reposó Cristo en la tumba? Sábado, conforme al mandamiento. Y saben, hermanos, me llamó la atención, hermanos, a mí siempre me ha gustado profundizar en Biblia y historia. Estoy investigando que Lucas, un médico gentil, escribió su libro en cerca del año 62 después de Cristo. Y noten que 32 años o 31 años después de la resurrección de Cristo, Lucas está llamándole al sábado a un mandamiento. Eso significa que el sábado no fue abolido ni cambiado para el primer día de la semana, como dice el sistema católico romano. De lo contrario, Lucas no hubiese usado ese término para referirse al sábado. Descansaron el sábado conforme al mandamiento. Las mujeres piadosas en sus casas y Jesús en la tumba. En la tumba Cristo estaba reposando de su obra redentora que terminó en la cruz del Calvario. Es interesante, hermano, que cuando Cristo estaba colgado en la cruz del Calvario, dijo unas palabras: consumado es o hecho está.
dando a entender de que la obra redentora por la cual había venido, de cumplir la misión del Padre, de redimir al pecador y terminar con esas ceremonias y sacrificios de cordero, se le pusieron un fin en la cruz del Calvario, porque estaba muriendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo dijo: consumado es, terminó su obra redentora y reposó en el séptimo día. Muchos protestantes no saben esto. Peor los católicos, porque están embriagados con el vino de Babilonia. Este conocimiento solamente se le ha dado a la iglesia adventista del séptimo día. Es interesante, hermanos, que algunos grupos disidentes y sectarios que se están levantando en la iglesia con una supuesta nueva luz también están propagando estos errores, que Cristo murió un miércoles y resucitó el sábado. Así están enseñando aún en la iglesia adventista. Yo les digo, hermanos, porque yo he platicado con supuestos adventistas que han sido contaminados con este error doctrinal. Pero para ellos, que se dicen llamar adventistas, les voy a citar lo que dice Elena de White en el libro Deseado de toda la gente, página 736, párrafo 3. Dice: una dificultad parecía acumularse sobre otra. El sexto día de la semana habían visto morir a su maestro, hablando de los discípulos. ¿Qué día? El sexto día de la semana habían visto morir a su maestro. ¿Cuándo murió Cristo? El sexto día de la semana. Cristo no murió un miércoles, Cristo murió un sexto día, un viernes en la tarde. El primer de la semana siguiente se encontraban privados de su cuerpo y se les acusaba de haberlo robado para engañar a la gente. Desesperaban de poder corregir alguna vez las falsas impresiones que se estaban formando en contra ellos. Temían la enemistad de los sacerdotes y la ira del pueblo. Anhelaban la presencia de Jesús, quien les había ayudado en toda perplejidad. Pero usé esta cita para comprobar de que también la sierva del Señor dice que Cristo murió un sexto día, porque en un sexto día Cristo estaba cumpliendo la profecía mesiánica del maná. Cristo fue sepultado y su cuerpo, que es su carne, su maná, el cuerpo fisiológico de Cristo, ese maná, no crió gusanos ni hedió, porque así estaba profetizado en las profecías mesiánicas. Noten cómo dice Salmo 16:10: porque no dejará su alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Su cuerpo, el cuerpo de Jesús, no crió gusanos ni hedilla, porque la profecía decía que el maná no se iba a corromper, ni iba a criar gusanos. El apóstol Pedro, en el día del Pentecostés, citó este Salmos y enfatiza que Cristo no hedió ni crió gusanos cuando fue sepultado. Hechos capítulo 2, versículo 25 al 28, dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. La palabra Hades es la palabra equivalente a Seol, lugar de los muertos. En el hebreo Seol, sepulcro. Hades en griego es sepulcro, lugar de los muertos. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Porque el maná no creaba gusano ni hedilla para el séptimo día. El cuerpo de Cristo, que es el maná, no se corrompió ni crió gusanos. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esta profecía se cumplió con Cristo, y Pedro en el día del Pentecostés la está citando a los judíos y a toda la gente que había llegado de todas las regiones de Asia
al día del Pentecostés y Pedro le está enfatizando que ese que murió es el Mesías, el Hijo de Dios, cumpliendo la profecía mesiánica estipulada en la ley de Moisés. El maná no creó gusanos ni hedilla el cuerpo de Cristo. Cristo, hermanos, claramente murió el viernes en la tarde, pasó en la sepultura reposando el séptimo día y muy de mañana, a las primeras horas del primer día de la semana, Cristo resucitó. Alguien puede decir, hermano, pero ¿cómo hacemos para contar los 3 días y 3 noches que dice Jonás y que dijo Jesús que estaría en el seno de la tierra? Lamentablemente, hermanos, que muchos por carencia de conocimiento bíblico y por profundidad teológica llegan a malas interpretaciones. La profecía de Jonás dice que el Hijo del Hombre estaría en el seno de la tierra, no en el Hades ni en el sepulcro. Dice seno de la tierra. Si Jesús hubiese querido usar el sepulcro, hubiese dicho Hades en griego o el equivalente a Seol, sepulcro. Pero Jesús dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra, en el seno, no en el sepulcro. Como les dije, les voy a dejar el link, la dirección aquí, para que puedan ir a ver ese otro video y podamos ver cuál es la explicación teológica de esa profecía que Jesús está citando, que tiene que ver con Jonás y los 3 días y 3 noches. Y les voy a dar un medio repaso. Los 3 días deben de empezarse a contar desde el viernes hasta el domingo, usando el método de cómputo inclusivo, una parte por el todo, para tomar estos 3 días. La parte del viernes, el día sábado en el sepulcro y la parte del primer día de la semana son 3 días, exacto, 3 días, usando el cómputo inclusivo, una parte por el todo. Pero, ¿qué hay de las 3 noches? Porque tenemos la noche del viernes para llegar al sábado y tenemos la noche del sábado para llegar al domingo. Tenemos 2 noches, pero Cristo dijo, como el Hijo del Hombre tuvo 3 días y 3 noches, ¿a dónde encontramos la otra noche? Si Jesús resucitó muy de mañana el primer día de la semana. Si nosotros usamos el contexto, porque Jesús está haciendo una referencia a lo que le sucedió a Jonás cuando estuvo en el vientre del pez, y vamos a ver que al analizar capítulo 2 de Jonás, Jonás estaba agonizando dentro del pez. O sea, que los 3 días y 3 noches, o sea, las 3 noches, deben de empezarse a contar desde el jueves, cuando Cristo empezó a agonizar en el huerto del Getsemaní. 3 noches y 3 días. Exactamente. No hay necesidad de otra interpretación, porque si usamos el método de cómputo inclusivo y agarramos la referencia de lo que pasó con Jonás en el vientre del pez, exactamente vamos a ver de que las 3 noches deben de empezar a contar desde el jueves, cuando Cristo empezó a agonizar, porque Cristo allí empezó a morir, así como Jonás estaba agonizando en el vientre del pez cuando fue tragado. Pueden irse a Jonás capítulo 2. Jonás allí se expresa y da impresión de que está muriendo y agonizando. Fueron las mismas palabras que Jesús repitió cuando estaba orando en el huerto del Getsemaní. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba Cristo agonizando. Es interesante que es ilógico y fuera de contexto sostener de que Cristo murió el miércoles y resucitó el sábado. Eso está fuera de contexto y no cuadra con la profecía del maná, porque la profecía del maná es una profecía compacta que nos presenta el plan de salvación, cómo Cristo iba a terminar su obra redentora en el 6º día y en el sepulcro iba a reposar el maná y su cuerpo no vería corrupción, ni crearía gusanos, ni iba a heder. Y saben qué interesante, hermano, que Mateo 28:1 dice que Cristo muy de mañana resucitó el primer día de la semana. Dice Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana,
vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. ¿Por qué? Porque ya Cristo ya estaba resucitado. Y cuando aparece un ángel y les dice a las mujeres: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Porque Jesús resucitó muy de mañana. O sea, las primeras horas, los primeros minutos del primer día de la semana, Cristo resucitó. Muy interesante eso. Marcos lo dice también. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, porque era una tradición que se hacía para que el cuerpo se preservara un poco más y no se descompusiera más fácilmente. Pero con Jesús ya vimos de que su cuerpo no hedió ni creó gusanos, porque el santo no iba a haber corrupción, como decía la profecía mesiánica. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salió el sol. ¿Y qué pasó? Cristo ya había resucitado, porque Cristo resucitó en las primeras horas del primer día de la semana, o podríamos decir los primeros minutos del primer día de la semana, porque así estaba estipulado en la profecía. Es ilógico, hermanos, y carente de lógica y carencia de base bíblica pensar de que Cristo iba a resucitar un sábado. Esto no cuadra con el contexto, porque Cristo tenía que también en el sepulcro reposar el sábado. Terminando el sábado, Cristo resucita, tal como lo decía la profecía del Salmo. Porque de lo contrario, la profecía del maná no tendría ninguna validez, ningún sentido, y no cuadra con el ministerio y la obra redentora de Cristo. Sencillo. Ahora, hermanos, hemos llegado a la conclusión por qué razón Dios dio este pan del cielo a los israelitas en el desierto. Porque Dios los estaba entrenando en esta escuela de comer una porción durante los 5 días y el sexto día recoger doble, porque Dios a través de esta profecía quería demostrar cómo Cristo iba a morir un sexto día y su cuerpo no vería corrupción en el sepulcro, porque Cristo aún en el sepulcro reposó el día santo de Dios. Y saben algo muy importante, hermano, en la Semana Santa, mal llamada por el catolicismo romano, le dan tanto énfasis a la semana. Hablan de lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, y se van hasta el domingo de la resurrección, pero casi no se habla mucho del sábado, cuando el sábado es la corona, es la firma de que Dios terminó su obra redentora. Pero el protestantismo apóstata y el catolicismo romano creen de que el hecho porque Cristo resucitó el primer día de la semana significa que eso le da cierta validez y valor y santidad al primer día de la semana. Error abismal. Cristo resucitó el primer día de la semana porque estaba cumpliendo una profecía mesiánica que acabamos de ver sobre el maná. Por esa razón, no para enseñar de que hay que guardar el domingo en honor a la resurrección. No fue ese el objetivo. No fue ese el objetivo de que Cristo resucitara el primer día de la semana. El objetivo era otro. Pero el catolicismo romano ha tomado este día, primer día de la semana, como un día espurio y le ha dado atributo santo, creyendo que solamente porque Cristo resucitó ese día, el cristiano debe de guardar ese día en honor a la resurrección. ¿A dónde dice eso? Esto es un invento de la Iglesia Católica. En efecto, hermanos, en la Biblia tenemos 8 versículos que hablan del primer día de la semana. 5 se relacionan con la resurrección de Cristo y ninguno de ellos menciona, ya sea directa o indirectamente, que el día domingo se debe de guardar en honor a la resurrección de Cristo. Esto solamente ha sido un invento de la Iglesia Católica y que el protestantismo apóstata lo ha asimilado. Hermanos, no hay fundamento bíblico para enseñar de que hay que guardar el día domingo en honor a la resurrección. Tampoco hay fundamento bíblico para sostener que Cristo murió un miércoles y resucitó en sábado. Es absurdo, ilógico. No hay base bíblica. No cuadra con la profecía, no cuadra. Porque Cristo, así como reposó en su creación,
también reposó en la redención en la tumba. Hermanos, este tema ha quedado más que claro. Lean la Biblia, váyanse a la Biblia, comparen textos. Siempre que lean una profecía mesiánica en los escritos de Moisés, siempre acuérdense y digan, bueno, ¿esto qué tiene que ver con Cristo? Todo cuadra con Cristo. La serpiente en el desierto simboliza a Cristo. La roca representa a Cristo. La nube representa a Cristo. La columna de fuego representa a Cristo. Todo representa a Cristo, porque es una profecía compacta del plan de salvación. Por eso es que Cristo dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan que testimonio de mí. El plan de salvación en tipos y símbolos que se cumple en Cristo en cada parte y en cada detalle. Y acabamos de ver la profecía del maná, cómo cuadra perfectamente con el plan de redención en la cruz del Calvario y cómo Cristo en la tumba reposó y muy de mañana, el primer día de la semana, resucitó. Hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición para nuestras vidas y podamos creer en el Evangelio y podamos aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y también creer de que la palabra de Dios, hermanos, es inspirada por Dios. Imaginen cómo cuadra perfectamente bien, todo cuadra. Los detractores que encuentran defectos es porque carecen de sabiduría y no entienden las cosas de Dios espiritualmente. Pero acabamos de ver de que la Biblia tiene su propia interpretación, porque todo armoniza y cuadra perfectamente en el ministerio y el plan de salvación a través de Cristo. Hermanos, Dios nos bendiga y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permitiste predicar tu palabra. Nos hemos dado cuenta que la profecía del maná es una profecía compacta del Evangelio. Nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que en la sepultura su cuerpo no crió gusanos ni hedió como lo hacía el maná en el séptimo día. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario para redimirnos. Y la muestra de que tú nos redimiste es el Shabbat también. Cuando tus hijos guardan el sábado, están reconociendo que tú eres nuestro creador y también nuestro redentor, porque en la cruz del Calvario también reposaste en la tumba el día sábado, así como lo hiciste en la creación. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor y por estas grandes profecías que nos dan gozo y esperanza de que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tus bendiciones y porque estuviste con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.